son, como pueden ser las resistentes antimicrobianas, requieren del mismo modo un abordaje global e interconectado bajo una perspectiva de One Health, que incluya las nuevas realidades como son la relación entre la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Cabe destacar que, al igual que para el resto de medicamentos, la investigación y el desarrollo de antibióticos requiere de una gran inversión y de amplios plazos para poder desarrollarse. Por ello, es necesario tomar medidas para incentivar la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas para combatir a los patógenos multiresistentes ya presentes y futuros. Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, por citar a este organismo, en los últimos 5 años solo han superado la fase de aprobación regulatoria 12 antibióticos en todo el mundo, de los cuales 10 ya pertenecían a clases que enfrentaban resistencias. Para hacer frente a estos desafíos, ciencia, innovación y sostenibilidad deben estar unidas. No debemos poner solamente el foco en qué hacemos, sino también en cómo lo hacemos, centrados en las personas y en el planeta. Un posicionamiento al que GSK denominamos innovación responsable y que nos impulsa a seguir innovando en nuestro portfolio líder de vacunas dirigidas a las enfermedades infecciosas a lo largo de toda la vida, adelantándonos de este modo a la enfermedad y haciendo también lo propio ante microorganismos multiresistentes. Otro claro ejemplo de nuestro compromiso con la salud global y el acceso equitativo a los medicamentos es el Centro de I+D en Salud Global que GSK tiene en Tres Cantos, primer centro privado español y uno de los pocos en el mundo, dedicado en exclusiva a la investigación y desarrollo de nuevos tratamientos para enfermedades infecciosas como la malaria, la tuberculosis, que afectan fundamentalmente a poblaciones desfavorecidas y que cada año son causantes de millones de muertes a nivel global. El pasado año hemos anunciado una inversión a nivel mundial de 1.100 millones de euros que se destinarán a I+D en salud global para adelantarnos a las enfermedades infecciosas en los países de ingresos más bajos y además desde GSK España en los últimos 5 años hemos invertido más de 284 millones de euros en I+D+I. Este tipo de iniciativas nos permite ser reconocidos por el Gobierno de España como una compañía excelente en todas las ediciones del Plan ProPharma que impulsa el Ministerio de Industria junto con el Ministerio de Sanidad precisamente para las empresas del sector de investigación y biotecnológico. Sin embargo, para abordar estos retos y avanzar en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, necesitamos seguir trabajando de la mano de las entidades comprometidas e impulsar acciones que nos permitan tener un impacto positivo en la sociedad. Queda mucho por hacer. Este tipo de sinergias como la que hoy se genera es absolutamente fundamental y es un propósito muy enraizado en el ADN de GSK. Juntar la ciencia, el talento y la tecnología para adelantarnos a la enfermedad. Esto no significa únicamente prevenir y tratar enfermedades, sino también abordar grandes retos como el acceso equitativo, alcanzar el objetivo de tener un planeta más sostenible y una sociedad más saludable, diversa e inclusiva. No quisiera terminar sin dar las gracias a las personas que han hecho posible esta jornada. Profesora Almerí, Gustavo, doctor Artero, muchísimas gracias por el impulso, por su compromiso y bueno, no quiero extender más. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias también a GSK, por supuesto, por el soporte que estáis dando y por esta presentación de la jornada. A continuación, tiene la palabra don Gustavo Zaragoza como director de la EBS. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Rocío, José Manuel, es un placer compartir la mesa con vosotros. En primer lugar, quiero, y creo que no puede ser de otra manera, agradecer a la Universidad de Valencia que nos permite hacer este acto en un lugar emblemático, cargado de historia y cargado de ciencia, como es este. Muchas gracias, porque es un auténtico honor. A mí me sigue impresionando la mirada que desde aquí se tiene y el puesto en el que estamos. En este inicio, por supuesto, es importante agradecer a cuantos están hoy aquí presencialmente y también a personal que nos está siguiendo a través de la red, que está siguiendo online nuestra actividad. Según me informan, se tratan de profesionales del sector sanitario que están sometidos a guardias, a horarios,
profesionales coinciden en una cosa: van a tener que afrontar importantes retos en el presente y en el futuro, nuevos y grandes desafíos que guardan una relación directa con la longevidad que hemos alcanzado y con el éxito de las políticas de bienestar, especialmente los logros de nuestro sistema sanitario, un sistema público, universal, garante de equidad y de indiscutible calidad. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre un tema esencial en nuestra sociedad que tiene mucho que ver con lo anterior: los antibióticos y su impacto en el cambio social y en la salud pública. Los antibióticos han revolucionado la medicina moderna, brindando una solución efectiva para combatir infecciones bacterianas. Sin embargo, su uso masivo ha llegado a la aparición de la resistencia bacteriana, un problema crítico que debemos de abordar de manera colectiva. La resistencia a los antibióticos es un fenómeno natural, pero nuestros hábitos y comportamientos han acelerado su desarrollo. La sobreutilización e incorrecta administración de antibióticos, tanto en el ámbito médico como en la agricultura y la ganadería, ha creado un entorno propicio para la aparición y propagación de bacterias resistentes. Las consecuencias de la resistencia a los antibióticos son alarmantes. Las infecciones que antes se curaban fácilmente ahora se vuelven difíciles de tratar, aumentando la morbilidad y la mortalidad. Además, el tratamiento de enfermedades comunes se vuelve más costoso y prolongado, y los recursos médicos se ven sobrecargados. Es un problema complejo, conocido hace años, sobre todo por muchos de los que están hoy aquí, que los ven cada día. Es una situación que, como todas aquellas regiones de dificultad, necesitan un abordaje multidisciplinar que involucre a profesionales, a pacientes y a la sociedad en su conjunto, sobrepasando fronteras a través de la investigación, la formación, el análisis de datos, la educación sanitaria, que nos lleven a estrategias y planes que involucren a todos los agentes que pueden influir en la resolución del problema. En ese contexto es fundamental replantear la organización de la asistencia sanitaria. Tanto los sanitarios como los usuarios deben de asumir un papel activo en la lucha contra la resistencia a los antibióticos. Y es responsabilidad de los profesionales de la salud recetar y administrar antibióticos de manera adecuada, siguiendo las pautas establecidas y promoviendo la prevención de enfermedades. Desde aquí es importante destacar el papel protector de la atención primaria y comunitaria que pueden ejercer la formación de pacientes y en la aparición y en la prevención de la aparición de resistencias. Los usuarios, por su parte, deben comprometerse a seguir las indicaciones y pautas de tratamiento, evitando la automedicación y consultando a los profesionales de la salud cuando sea necesario. Además, debemos de fomentar la conciencia sobre la resistencia a los antibióticos en nuestra comunidad, educando y difundiendo la información correcta sobre su uso responsable. La información debe de llegar a todos los niveles de la sociedad. Las campañas de concienciación deben ser implementadas en escuelas, centros de trabajo y medios de comunicación para que cada individuo comprenda su rol y responsabilidad en el uso racional de los antibióticos. Finalmente, la ética juega un papel clave en este cambio. Debemos recordar que el uso responsable de los antibióticos no solo beneficia a nivel individual, sino que también es una responsabilidad hacia nuestra sociedad y hacia las generaciones futuras. No puedo terminar sin destacar el papel que desde que pusimos en marcha la cátedra, la responsable, la organizadora de este acto, como indicaba Rocío en su primera intervención, teníamos claro que nuestra función era algo particular: aportar en aquellos procesos que para su abordaje requerían diferentes miradas. Nosotros hemos querido aunar la universidad, la administración y la sociedad, en este caso representada por la farmacéutica SICAP. Desde las tres instituciones somos conscientes que solamente un trabajo coordinado puede dar respuestas válidas, tanto desde los alumnos de los distintos grados sanitarios que se forman en la universidad, como de los profesionales del sistema de salud y de formación permanente a responsabilidad de la Escuela Valenciana de Salud de la EMS. En ambos casos es indispensable una actualización permanente, y no quiero finalizar sin destacar el importante papel de nuestro socio en la cátedra, la farmacéutica GSK, que apuesta por una mejora de su actividad y demuestra claramente su preocupación no solamente por su actividad actual, sino por el futuro que nos espera a todos. Muchas gracias y espero que sea una tarde provechosa para todos.
que es más importante es que estemos aquí concitar, el interés que se ha concitado que sea satisfecho por parte de aquellos que están aquí y por parte también de aquellos que están viendo en el streaming. Yo solo quería recordarles, decirles dos palabras sobre la cátedra. La cátedra ya lleva en marcha desde 2015, luego tuvimos una fase con la pandemia, como ha costado con otras cosas, y ahora hemos retomado la actividad. Les aconsejo que sigan muestras de la actualidad de la cátedra y de los eventos que vamos organizando desde la propia página web, y recordarles que aparte de las actividades tenemos una actividad próxima que les sirva de anuncio tanto a profesores como a alumnos que veo aquí, porque vamos a tener una convocatoria de un premio al trabajo fin de máster. Premio a un trabajo fin de máster, el máster de la Universidad de Valencia que traten sobre el tema de la evaluación de acciones sanitarias. Se va a publicar recientemente y vamos a presentarlo conjuntamente con el Colegio Oficial de Médicos de Valencia y por tanto pues les dejo ahí esa nota. Creo que nosotros ya hemos cumplido con nuestro objetivo de iniciar la jornada y ahora pues toca que nuestro compañero Arturo Artero, profesor de esta universidad, de esta casa, también clínico del Hospital PSET, va a ser quien va a dirigir las 3 mesas que vamos a tener a continuación, y yo también les deseo que sean muy provechosos. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar ya con la primera mesa, que se llama Estrategia Europea de Resistencia Antimicrobiana en Irán. Plan es el Plan de Acción Español sobre resistencias antimicrobianas. Para ello contamos con Reyes Castillo, que ha venido de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Ella es farmacéutica, trabaja en la calidad desde el año 2018, desde 2019, es la persona encargada de proyectos relacionados con la utilización del uso de antibióticos formativos. Es autora y además ha coordinado el proyecto de la norma de certificación de antibióticos. Pues cuando quieras. Perdón, sí, ¿se oye a fondo? Ahora sí. Muchísimas gracias por invitarme. Yo intentaré que sea lo más ameno posible, que os llevéis para casa la sensación que desde las administraciones públicas estamos intentando dar respuesta a este problema. Que bueno, paso a la presentación que hacemos. Ahora sí, ¿no? Vale, genial. Bueno, pues muchísimas gracias y como decía, mi intención es que os llevéis las ideas claras y que veáis qué se está haciendo un poco desde la administración para dar respuesta a este problema. Como bien han dicho, es un problema de salud pública que está generando, bueno, pues tenemos en Europa 25.000 muertes, en España unos 4.000, supera las muertes por accidente de tráfico. Siempre hacemos esta comparación para que veáis un poco el problema que supone y lo poco que se habla de ello, ¿no? Y es un problema que además afecta a la salud pública y a nuestra vida diaria. Una de las cosas que está afectando mucho es que el pipeline que tenemos es escaso. Las resistencias están aumentando y bueno, pues tenemos que ver cómo solucionamos este problema. Es un problema transversal, es transfronterizo y de difícil llevarlo a cabo es un poco complicado.
Por eso los organismos internacionales se han unido para darle respuesta a ese problema. Este problema afecta tanto a la salud humana, a la sanidad animal y al medio ambiente. Por eso las 4 organizaciones mundiales se han unido juntas para dar soluciones, para crear unas directrices. Y han creado un marco que se va a aprobar en el 2024 para dar ser un poco una guía para todos los países. A nivel Europa también tenemos diferentes medidas, pero antes de meterme en todas las medidas que tenemos, quería un poco como asentar un poco las bases de las instituciones o los organismos de los que proceden. En la Unión Europea tenemos la Comisión Europea, que es aquella que propone toda la legislación, que posteriormente será aprobado por el Consejo y el Parlamento. El Consejo tiene una presidencia que es semestral, ahora mismo España ostenta la presidencia y entre los problemas que se van a tratar y que tiene un elevado rango es el problema de resistencias. Por eso vamos a tener una reunión de alto nivel con ministros para hablar sobre este tema y ver diferentes soluciones. Dentro del marco de la Unión Europea, en la Comisión, que es lo que os comentaba, que es la que tiene pues la potestad de proponer legislación, lo que se hace en el 2020 es crear un marco. Cuando hablamos de la legislación de un marco es como decir, todas las buenas intenciones que tenemos, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Entonces se crea la estrategia farmacéutica, se crea en el 2020 después de la pandemia y entre otras cosas se ve la necesidad de abordar necesidades médicas no cubiertas, de fomentar la competitividad, la innovación y dar respuesta a una demanda por parte de la sociedad de también pues, tener medicamentos pues, innovadores y accesibles. Entonces, dentro de este marco surgen varias medidas que son legislativas y otras no. Entre las medidas que no son legislativas surge la necesidad de crear una nueva institución, porque a partir de la pandemia pues, vimos que todo el tema de las emergencias sanitarias, que antes nos sonaba un poco extraño y lejano, pues, se convierte en una realidad. Entonces se crea una nueva institución. Esta nueva institución, que se llama la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias, lo que hace es, pues empieza a hacer diferentes estudios y a valorar diferentes maneras de afrontar una nueva pandemia, tanto desde el punto de vista del suministro de medicamentos, para ver también la capacidad que tiene Europa de actuación, de profesionales sanitarios, y es la que declara que las resistencias a los antibióticos es la tercera amenaza en salud pública. Eso lo declara en el 2022. Ha hecho varios estudios, como por ejemplo ver qué antibióticos necesitamos para que en nuestro sistema sanitario pues, tengamos un buen acceso, pues un óptimo tratamiento. Y ha puesto otras medidas en el PES, que es para las pymes, va a fomentar dar una serie de dinero a aquellas pymes que, pues que tengan capacidad innovadora. También, dentro de todas estas iniciativas, se está planteando se va a renovar toda la legislación de medicamentos, porque queremos que sean más accesibles. Se va a renovar tanto un reglamento, que un reglamento es la legislación que sale de Europa y directamente se aplica en España, como la directiva que sí que tiene que luego desarrollarse a través de una ley específica. Estas medidas se hacen eso pues para favorecer, y dentro de la legislación farmacéutica ahí se va regula varias cosas y entre otras cosas regula el acceso a los antibióticos, medicamentos huérfanos y medicamentos pediátricos. También a partir del consejo, que es el que os digo que es el que os damos la presidencia, se han hecho unas recomendaciones sobre la resistencia a los antibióticos. Entonces, el reglamento, sin entrar no voy a meterme mucho, pero que sepáis que se va a revisar y que va a haber bonos transferibles, porque lo que se quiere es fomentar la investigación. Como he dicho antes al principio, no tenemos buenos antibióticos y tenemos que incentivar a la industria para que desarrolle, para que investigue, ponérselo fácil. Entonces, se están viendo diferentes maneras de hacerlo, y una de las maneras es que cuando tú apruebas un medicamento, si podemos darle un año más de protección
protección que sea transferible a con otro medicamento de la misma compañía o cambiarlo, transferírselo a otra compañía. Todavía está por ver un poco cómo se va a hacer, pero bueno, que sepáis que desde Europa se está cambiando la legislación para facilitar que la investigación de nuevos antibióticos, porque entendemos que es algo que cuesta mucho y que al final podemos poner muchos medios, pero hay que fomentar la investigación. También se está también tomando medidas para el uso prudente de los antibióticos. Y por último, el Consejo, que sí que ostentamos ahora mismo la presidencia, la vicepresidencia, los suecos sacaron una serie de recomendaciones. Yo trabajo en el Plan Nacional de Acción de los Antibióticos, hay diferentes planes a lo largo de Europa. Entonces, el Consejo lo que viene a decirnos es, oye, hay que reforzar estos planes de acción, tienen que estar coordinados, tiene que haber un aumento de la vigilancia del consumo, un aumento de la vigilancia de las resistencias, se tienen que fomentar todas las medidas preventivas y gestionar ese uso prudente. Así también nos ha puesto un poco de deberes. Ha dicho, oye, tenéis que mejorar. Este es el consumo que tenemos ahora mismo en España. Y vamos bajando poquito a poquito y han tomado como referencia en 2019 y nos han dicho que para el 2030 tenemos que bajar un 27%. Esto implica crear, bueno, pues nos pilla un poco como a mitad de camino. Llevamos trabajando mucho tiempo, pero sí que nos marca un objetivo en el que tenemos que implicar a todos los profesionales sanitarios para intentar, bueno, pues alcanzarlo. Más o menos supone una reducción de un 3%. Que esperemos poder lograrlo. También nos ha puesto deberes en el tipo de antibióticos que tenemos que reducir. No es solamente, oye, tienes que bajar el uso de antibióticos, sino en qué de antibióticos deberías utilizar más, ¿no? La OMS hizo una clasificación y dijo, clasificó los antibióticos, algunos que eran acceso restringido y otro como un acceso que puedes hacer más fácilmente. Y lo que nos ha dicho es que todos esos antibióticos que son los access, tenemos que hacer un mayor uso de ellos para estos rojos disminuirlos y estos amarillos y lograr que esta barrita azul suba al 65%. También nos han puesto objetivos en materia de vigilancia, reducir un 10% determinadas bacterias, incidencia por infección y en otras un 4%. También, además de todo esto, ya tenemos, por decirlo así, una legislación que está siendo revisada para fomentar la investigación, unos objetivos claros que nos impulsa a trabajar y, por otra parte, desde el 2017 tenemos un plan de acción europeo en el que marcan una serie de directrices que tenemos que seguir los planes nacionales para ir todos en concordancia, que este salió en el 2017. También han creado como una red de expertos, porque al final es un problema One Health y cuando hablamos de One Health nos referimos no solamente a estar conectados a salud humana, salud veterinaria, sino entre nosotros y trabajar juntos. Y muchas veces es muy complicado porque yo trabajo con veterinarios, es otra forma totalmente diferente de trabajar. Llegan a ganaderos, a laboratorios, tiene otra manera de llegar a su público objetivo, es totalmente diferente a lo que sería una estrategia de salud humana. Tenemos los mismos objetivos, pero la forma de alcanzarlos es totalmente diferente. Entonces, es muy importante tener redes de profesionales que estemos conectados para poder trabajar juntos. Y todas estas iniciativas han salido todas de la Comisión. También hay otra iniciativa de la Comisión que es una acción conjunta, que se unen diferentes instituciones, sociedades científicas, empresa privada, y se crea un proyecto y hay un proyecto que está específico sobre resistencias. Y España lidera varios de los paquetes de trabajo. Entre ellos, el 6 se lidera desde la Agencia Española del Medicamento y es sobre PROA. Lideramos también uno de prevención, comunicación y luego hay otro que es de calidad. Pero bueno, que os llevéis la idea que al final el tema de la resistencia es un tema muy importante que afecta a la salud y que estamos poniendo diferentes medios para poder abordarlo.
Y yo he hablado del plan, pero no he contado ni qué hago ni nada. Nosotros, todo a raíz de, a partir del 2014, como veis, todo viene de Europa, luego se traslada, bueno, a nivel mundial, Europa, y luego se traslada a España. En España, en el 2014, la Comunidad Europea nos dice que, bueno, pues que tenemos que poner en marcha un plan nacional. Al principio ese plan nacional fue un poco hacer un diseño, ¿no? Un diseño y un proyecto. Durante el 2019 y el 2021 lo que hicimos fue pues, empezar a hacer esos trazos del proyecto, empezar a implementarlo. Y más adelante, que es ahora, en el 2022, nos encontramos en la fase ahora de implementación. Este plan es un plan One Health en el que trabajamos tanto farmacéuticos, veterinarios y personas del área de comunicación y también informáticos, porque hay que dar soluciones informáticas, para poder abordar todo este problema necesitamos también a informáticos que nos ayuden. Así llevamos ya 60 documentos y más o menos 80 medidas. Como bueno, es One Health, y en nuestro plan están involucrados tanto los ministerios, las comunidades autónomas, 70 entidades y 300 expertos. Nosotros al final somos un plan de acción que lo que hacemos es decir unas directrices, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuál sería la estrategia? Pero necesitamos a las comunidades autónomas porque son al final los que tienen la competencia para implementar todas nuestras acciones, y necesitamos a los distintos ministerios para poder ejecutar determinadas acciones. Por ejemplo, trabajamos con el Ministerio de Universidades, trabajamos con el MAPA, trabajamos pues con diferentes ministerios para poder implementar toda nuestra estrategia. ¿En qué se basa nuestra estrategia? Pues tenemos vigilancia tanto del consumo como de las resistencias, control del uso de antibióticos, prevención de infecciones, comunicación. La comunicación se hace tanto a especialistas como a la población general. Y formación, hacemos la línea estratégica de formación es tanto para especialistas, pero también para universidades. Y, por último, investigación, que fomentamos un poco también la investigación a través del Instituto Carlos III. Hay diferentes iniciativas en investigación y también ponemos en marcha diferentes premios para fomentar la investigación sobre resistencias, no sobre antibióticos como tal, pero sí sobre las resistencias. Así, bueno, pues más o menos el consumo lo he contado y no me quiero repetir. Y de vigilancia a las resistencias, pues se ha creado diferentes documentos marcos para hacer una estrategia para vigilar las resistencias. No me voy a meter aquí mucho más. Y entramos en los programas de optimización de antibióticos, que es una de las medidas de control. Los programas de optimización de antibióticos son programas multidisciplinares en lo que se intenta pues que se transmita la optimización de antibióticos a todos los profesionales que trabajan en el hospital. Es un grupo formado por microbiólogos, clínicos y farmacéuticos que lo que fomentan es eso, hacen revisiones de las prescripciones, actividades formativas, distintas actividades. Y como la actividad en España, los PROAs es una iniciativa que partió de los profesionales sanitarios y que se lleva haciendo pues muchos años. Desde la agencia lo que hemos hecho ha sido sacar un documento, que son las normas PROA. Hemos desarrollado una herramienta que es la PROApp, que facilita a los profesionales sanitarios el trabajo. Es un programa como de inteligencia artificial que se va a implementar en los diferentes hospitales españoles para favorecer el trabajo de los equipos PROA. Está en marcha y estamos trabajando para que sea más fácil, para que todos los indicadores, todas las cosas que se tienen que medir a través de este equipo PROA, pues que les sea más fácil. Y por otra parte hemos puesto un coordinador científico-técnico PROA, que si yo estoy metida en mi ordenador en mi oficina, pues los coordinadores científico-técnicos son profesionales con perfil asistencial, que yo los llamo embajadores que hablan de nuestro proyecto y que llevan a cabo nuestras iniciativas pues en los hospitales, hablan sobre asesorar a los equipos PROA a poner en marcha todos los programas. Son pues personas relevantes y muy sabias que lo que hacen es asesorar al resto de compañeros que quieran poner en marcha un PROA. Los PROA, que no lo he dicho, se fomentan tanto en hospitales como en atención primaria. Y uno de los retos es coordinar tanto hospital como atención primaria para que haya esa coordinación asistencial
entre los dos ámbitos. Yo os animo desde aquí que si estáis trabajando en un hospital y tenéis la oportunidad de trabajar o, bueno, involucraros en un PROA, pues os animo a ello. También tenemos programas de prevención que se llevan desde la Dirección General de Salud, los programas de higiene de manos, programas de seguridad del paciente y programas de infección quirúrgica cero. Muchos de estos programas, el programa de higiene de manos sí que se implementa en todos los hospitales, o sea, en todo el hospital, pero hay algunos que son específicos del paciente crítico. Luego tenemos otras acciones como fomentar los test de diagnóstico rápido y las guías de terapéutica antimicrobiana. Aquí las dejo, bueno, se me ha movido, luego lo pongo. Pero bueno, tenemos diferentes acciones para al final poder... O sea, el problema de las resistencias al final necesita de determinadas acciones para poder dar solución a un problema global que es bastante complejo de abordar. Entonces, por eso tenemos diferentes iniciativas para ello. Tenemos también la parte de formación, tenemos diferentes cursos y aquí os traigo la Pranteca, que es lo que os va a interesar a vosotros. La Pranteca, a nosotros desde el PRAN lo que queríamos hacer era bueno, pues intentar cambiar los programas formativos de la universidad. Eso es horrible, o sea, es imposible. Es muy complicado cambiar el sistema que hay ahora. Entonces, lo que dijimos, oye, vamos a crear un repositorio, una biblioteca virtual donde esté incluida toda la información de las resistencias. Creo que la Universidad de Valencia es que tiene acceso. Os animo a participar de esta iniciativa porque tenéis artículos científicos, vídeos, un montón de cosas relacionadas con las resistencias para que lo conozcáis mejor y para que, sobre todo dentro del ámbito universitario, se hagan prácticas. La idea de todo esto era que se hicieran, pues dentro a lo mejor de las actividades, dentro de, por ejemplo, de una clase, hay casos clínicos para resolver. Hay casos de enfermería, farmacia, medicina, odontología y veterinaria, para todas las especialidades. Son casos clínicos que han hecho profesionales con docentes de universidades que colaboran con nosotros y que amablemente nos han cedido todo este material y bueno, que es para que se utilice en clase y que pueda llegar a los alumnos. Es una manera como fácil. Si al final nosotros lo que hacemos es trabajar para que compartir muchas experiencias, intentar tener materiales para que sirvan al resto. Entonces, bueno, la idea es salir de ahí, de tener una biblioteca o un repositorio donde tengáis toda la información y que los propios docentes puedan hablar de las resistencias. Aquí era lo que os quería enseñar antes, que es la guía terapéutica antimicrobiana del Sistema Nacional de Salud, donde encontraréis. Es una guía terapéutica, pero lo importante de esta guía es que está basada en perfiles de resistencia. Entonces, bueno, os invito a que las descarguéis, que la utilicéis en vuestro día a día, que como estudiantes os actualicéis. Es una guía que se actualiza conforme a la evidencia científica y que, bueno, si tenéis alguna duda sobre prescripción, pues que acudáis a ella porque está actualizada. Y otra de las partes muy importante que tenemos es el tema de comunicación. Tenemos diferentes actividades de formación. Tenemos una jornada que es el 18N, que es nuestro día de gala, que también os invito a que os conectéis porque este año va a ser muy interesante. Normalmente lleva viniendo Boticaria García varios años, creo que este año también va a venir y bueno, es una jornada que además este año yo creo que os va a gustar mucho porque va a estar enfocada a los universitarios. No nos olvidamos. Así que ya saldrá anunciado, pero el día 18N que sepáis que es un día especial. Veréis dentro de poco la campaña de antibióticos, que es para la campaña de otoño. Tenemos un kit de debate para colegios súper interesante, en el que cada uno tiene un roleplay y así se puede ver el papel que tiene cada uno en las resistencias. Colaboraciones con pacientes. Bueno, tenemos diferentes actividades que yo os invito a ver la web del PRAN y bueno, si veis los anuncios de este año, que os acordéis y que hagáis un uso prudente de los antibióticos. Pues ya está, por mi parte.
Pues muchas gracias, Reyes, por la magnífica presentación. Tenemos ahora unos minutos para hacer algunas preguntas. Si alguien de la audiencia se anima. Pues bueno, mientras alguien se decide, te haré una pregunta. Yo creo que me ha llamado la atención la cantidad de actividades formativas que se han puesto en marcha y creo que, bueno, que en principio pues parecen muy atractivas. Pero el programa lleva ya un tiempo, ¿no?, en ejecución, y tal vez uno de los puntos que me parece que puede ser difícil es recoger la actividad que se hace. Realmente, ¿cómo podrías...? Has hablado un poco de que había algunos proyectos, inteligencia artificial, pero ¿cómo está eso en este momento? ¿Tenemos la información de lo que se ha hecho hasta ahora? Mira, bueno, por ejemplo, en el tema de la Pranteca, ¿no?, que es para los universitarios. Nosotros la Pranteca está enmarcada dentro de un proyecto con las universidades que se adhieren al plan, por ejemplo, y lo que hacen es, bueno, pues les damos las claves y nosotros tenemos el compromiso luego de recoger lo que se está haciendo. Para nosotros es muy importante que se hagan actividades formativas y que luego ellos nos den feedback y poder hacer, por ejemplo, informes y demás. Ahí la inteligencia artificial solamente la tenemos en una de las actividades. En el resto, casi todos los proyectos los llevamos el equipo. y bueno, pues eso, con un informático que nos ayuda un poco a hacer todo. Y desde el punto de vista más asistencial de los PROA. Pues esta herramienta, que es todo un proyectazo que se está llevando con Salud Digital, lo que intervienen son diferentes profesionales sanitarios, tanto clínicos, microbiólogos, farmacéuticos, y lo que están haciendo para facilitar todas las cosas, cuando hablas de historia clínica, al final tú metes bueno, cada uno escribe más o menos, lo que están intentando es catalogar todo para poder hacer esta inteligencia artificial y que luego se integre todo dentro de los hospitales. Y es un proyecto que viene todo de los fondos europeos y es un proyecto que involucra a muchísimos profesionales, no solamente de la administración, sino también de todas las comunidades autónomas, de hospitales, y está siendo es bastante grande. Nos has hablado también, dentro de la coordinación con la Unión Europea, la necesidad de reducir el consumo de antibióticos. Y no ver todos por igual, por supuesto, pero ¿nos podrías matizar un poco más en dónde deberíamos de apretarnos el cinturón? Pues sobre todo en atención primaria. La mayoría de las prescripciones de antibióticos son en atención primaria y creemos que ahí puede haber un margen de mejora. Hay diferentes, se tiene que analizar, digamos que ahora hemos hecho un análisis cuantitativo, pero tendríamos que analizarlo más cualitativamente para ver exactamente qué antibióticos tendríamos que reducir. Lo más importante es reducir los antibióticos de amplio espectro, que es uno de los indicadores que tenemos, que dentro a nosotros nos ponen luego, tenemos que reducir, pero luego te especifican una serie de indicadores, y los antibióticos que son críticos, por decirlo de alguna manera, de amplio espectro, pues esos los tendríamos que reducir. Y luego ven, por ejemplo, de cuántos... ven diferentes cosas, que es en lo que nos tenemos que esforzar. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se anima? Sí, no sé si hay algún... Sí. Bueno, intenta hacerlo a viva voz.
A ver, yo... Sí, bueno, vamos a ver si puedo. El doctor López planteaba que cada vez nos enfrentamos a un tipo de paciente más complejo, que tiene mucho contacto con el sistema sanitario y que adquiere infecciones por microorganismos con problemas de resistencia y que te obliga a veces a hacer un uso de antibióticos empíricos, digamos, de amplio espectro. Que ese realmente es el problema que habría que tener en cuenta, porque a la hora de reducir, a veces no utilizar los antibióticos en el momento adecuado porque crees que lo estás haciendo mejor, planteas si a lo mejor es trasladar el problema cuando ya es demasiado tarde. ¿Es así, Ian? Sí. Más o menos. A ver, nosotros, yo creo que no se quiere que, digamos, influir en el manejo que tiene un clínico en un paciente. Nosotros siempre respetamos muchísimo que el manejo que haga un clínico de su paciente y las necesidades que él vea para poner un antibiótico de amplio espectro. Yo ahí no tengo nada que ponerme en contra, simplemente hay un uso que se puede mejorar y a lo mejor hay que tener otras estrategias que ayudan, por ejemplo, determinadas alertas, de revisar la medicación, de tener las pruebas de microbiología, pues reforzar los equipos y tenerlas antes, etcétera, etcétera. Son determinadas medidas que tú puedes favorecer para reducir ese antibióticos. No nos metemos para nada en el manejo que tú tengas que hacer como clínico. Para ir, no es nada, simplemente es dar esas herramientas que puedan favorecer, decir, oye, mira, pues a lo mejor hay que revisar la aplicación cada 72 horas porque me llega toda la información de micro y estoy muy liado, pues oye, vamos a poner una herramienta para favorecer esto. Entonces, ahora mismo nos han puesto unos objetivos de reducción que son, hombre, son bastante. Yo cuando los vi los números dije, Dios santo, pero al final lo que estamos en medio del camino, llevamos mucho tiempo trabajando, llevamos desde 2014. Entonces, ahora es todas las medidas, todos los programas PROA que estamos intentando implementar, incentivar, darles apoyo institucional. Todo lo que llevamos trabajando, los proyectos se tienen como que implementar y asentar y dar resultados. Pues yo creo que nos ha pillado esto a mitad de camino y ver todas las medidas, el uso en la primaria de pruebas de diagnóstico rápido, la prescripción diferida, hay como muchas cosas las que podemos hacer, utilizar o facilitarlas, más formación para los profesionales sanitarios que podemos, sin meternos dentro de lo que es el manejo del paciente, porque ahí los profesionales sanitarios sabéis, los clínicos mejor que nadie, poder hacer otras medidas que haga que el uso sea más óptimo. Sí, yo creo que queda claro en la postura, ¿no? Que no es interferir con la labor que se va a hacer, pero que probablemente, por lo que habías contado, la necesidad de reducir antibióticos en atención primaria, las infecciones más frecuentes son las infecciones respiratorias de vías altas. En su mayoría son infecciones víricas y todos sabemos que los antibióticos no están indicados ahí. Evidentemente pueden haber casos con enfermos complejos, como tú comentabas, en los que es difícil tomar decisiones, pero sin duda hay un margen de mejora, ¿no? que tendría que ser gran parte de esa reducción que nos pedían del 3% de antimicrobianos anual para converger con los objetivos de la Unión Europea, ¿no? Sí. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, terminamos esta mesa y muchas gracias, Reyes. Bueno, pues pasamos a la segunda mesa de esta jornada, que va a tratar sobre el impacto de las resistencias antimicrobianas en la asistencia, un problema de salud pública. Para ello, contamos con tres ponentes fantásticos, a quien agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Vamos a hacer una mesa más de debate, en la que plantearemos algunos temas y iremos hablando, independientemente de que a lo mejor se haga alguna proyección puntual, ¿no? Bueno, pues para hablarnos de estos temas tenemos en primer lugar a mi izquierda al doctor Rafael Cantón, que es
jefe de servicio de microbiología en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid. Es una persona muy conocida en la microbiología, en la infectología, por los cargos que ha ocupado. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, es presidente de la Sociedad Madrileña de Microbiología Clínica y además ocupa un papel importante en las resistencias a antimicrobianos en la Unión Europea, siendo el coordinador de datos clínicos del European Committee of Antimicrobial Susceptibility Testing, entre otras cosas. Bueno, muchas gracias, Rafael. Contamos, ni que decir que es la parte microbiológica, la microbiología clínica, que está representada por él, ¿no? Contamos también con Paula Ramírez, que es especialista de medicina intensiva en el Hospital Universitario y Politécnico de la Fe de Valencia. Es doctora en medicina por la Universidad de Barcelona y es presidenta del Comité Científico de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias. Es una persona muy conocida en estos ambientes, en patología infecciosa, con el paciente crítico. Una suerte también contar con Paula. Muchas gracias. En tercer lugar, contamos con la doctora Esperanza Merino, que ella es doctora en medicina por la Universidad Miguel Hernández, es jefa de la unidad de enfermedades infecciosas en el Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, es coordinadora del PROA del Departamento de Salud y además es la coordinadora científico-técnica del PROA en la Comunidad Valenciana. Es muy conocida también porque tiene una amplia actividad asistencial y de investigación clínica en todos estos temas. Representaría un poco más, tal vez, aquellas infecciones menos graves, no del crítico, pero sí en el entorno hospitalario. Tal vez faltará, tenía una más que habla con primaria, pero bueno, todos tenemos relación con primaria y seguro que podrán dar contestaciones a estas cosas. Pues vamos, como decía, a plantear esta mesa en torno a algunas preguntas que pueden surgir y con intervenciones como vamos haciéndolo. No sé si alguien quiere presentar algo para centrar un poco lo que es el PROA. ¿Te parece alguna? Pues vale, empezamos por ahí. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un lujo contar con una mesa así, en un lugar así y con un público así también. Yo había preparado una presentación, pero voy a pasar solo algunas diapositivas nada más, pero entronca un poco con lo que me habéis preguntado en el último momento, ¿no? Y era una de las reflexiones desde, habéis visto la visión de las instituciones, desde Europa, desde la agencia, pues la visión del clínico de a pie, que está en el hospital, y también con un poquito de una visión de la coordinación de PROA, tanto local como autonómica. Y entonces voy a ver si con esto lo puedo pasar más rápido porque ¿no pasan aquí? Bueno, esto era, nada, unos datos de lo que ha sido el siglo XX con la era preantibiótica, ¿no? Cómo dividimos en dos mitades en función de las resistencias, cómo estamos en el siglo XXI con el desarrollo de las resistencias, pero yo creo que ya ha hablado muchos Reyes. Y únicamente decir que en la vida diaria todo el problema de la multiresistencia lo tenemos porque tenemos muchos pacientes susceptibles de infección grave, pues pacientes con comorbilidad, pacientes en las cirugías, en los trasplantes, en diálisis, esa población que comentabais antes cada vez va aumentando más y es susceptible a todas estas resistencias, ¿no? Bueno, las instituciones han intentado ir dando respuesta a todo esto y una de las medidas importantes dentro de todas las medidas que ha comentado Reyes es la prescripción de antibióticos, mejorar la prescripción de antibióticos, que era un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Y entonces, este es el documento, decir que los PROA empiezan mucho antes, ¿no? Este es el 2007, los Stewardship ya en Estados Unidos a principios de los 2000, este es un documento español en el que habla, por los que no lo conozcáis, es la institución de los programas de optimización en antimicrobianos. ¿Y qué es optimizar? Y esta es la diapo que quería poner por lo que comentaba antes. Fijaros, estos son dos departamentos de salud, por ejemplo, consumo de antimicrobianos. Si analizamos, tú puedes tener en bruto esta foto, si tú la analizas puedes tener un porcentaje que es una utilización óptima, fantástica, unos con una utilización y otros claramente mal utilizados, ¿no? Si yo hago unas medidas y bajo, puedo estar encantado, he bajado un 10% el consumo de antibiótico, todas mis medidas son fantásticas, ¿no? Pero si analizo esto, tendría que mirar lo que he bajado. ¿Qué he bajado? La utilización
óptima, he bajado la utilización ineficiente, he bajado la eficiente. O sea, yo que quiero bajar o quiero aumentar, quiero que todo antibiótico se utilice de manera óptima. Muchas veces conlleva una bajada, pero no siempre una bajada significa que nos vayamos a optimizar, por lo que hablabas. Entonces yo, esta es la imagen porque me parece muy visual para entender cuando siempre hablamos de reducción, y Reyes lo sabe, ¿no? Esto no quita que haya que intentar reducirlo. Y para eso necesitamos un equipo multidisciplinario. Esto es lo importante. Tiene que haber clínicos que conozcan muy bien las infecciones. Tiene que haber microbiólogos que nos ayuden mucho, con nuevas técnicas de diagnóstico, con identificaciones más rápidas. Tiene que haber farmacéuticos que nos ayuden también con las dosificaciones, con las interacciones, con el manejo de antibióticos, preventivistas que controlen las infecciones y todos los clínicos que se aunan alrededor de la infección, ¿no? Porque en realidad los PROA no buscan bajar el consumo de antibiótico. Los PROA no es la idea de manejar menos antibióticos, es utilizar mejor los antibióticos disponibles y yo diría que más, es tratar mejor las infecciones. Y para eso, ya no voy a poner más, que esta sería un poco la última, luego os presento algún mapa de la Comunidad Valenciana. Es muy importante la prevención, o sea, pensar que una medida muy eficaz para bajar el consumo antibiótico en primaria es vacunar de la gripe a toda la población. Si vacunamos, menos infección respiratoria, menos complicación bacteriana, menos antibióticos que se le dan de sí, ¿no? Y esta medida a lo mejor no la pensamos cuando pensamos en disminuir el consumo antibiótico. O lo que os decía, tener un buen diagnóstico microbiológico, ¿no? Nos puede hacer ir a ampicilina o ir a meropenem o ir a cefidrocol, el antibiótico que necesitáramos, pero tenemos que tener un buen diagnóstico microbiológico para hacerlo y enfocar bien el tratamiento y no el antibiótico. Pensar que muchas infecciones que no es el antibiótico su tratamiento, un absceso cutáneo, su tratamiento es quirúrgico, drenaje y ya está. ¿De acuerdo? O sea que mejorar el manejo global de todos estos profesionales de las infecciones va a ser lo que persiguen los PROA. Es esto como aterrizamos todas estas cosas que nos puede decir y cómo las llevamos a cabo, ¿no? Y ahora paso rápidamente para poneros... no sé qué. Solo para poneros un mapa, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, para que veáis que, por ejemplo, los consumos, nosotros lo vamos analizando por provincias o por hospitales, pero esto es un mapa de la red MIVA, que a nivel de la Comunidad Valenciana es una red fantástica, yo creo que la conoceréis la mayor parte de vosotros, que sabéis que cada noche todos los laboratorios de microbiología vuelcan todos los datos microbiológicos a una gran base de datos y por eso podemos tener datos. Pues estos son bacteriemias de la Comunidad Valenciana. Fijaros en diferente color el porcentaje de resistencias antibióticas. Castellón no tiene lo mismo que Alicante ni que Valencia, por lo tanto el consumo, y estamos hablando aquí de resistencia, por ejemplo, de Pseudomonas a ceftazidima, pues no va a ser igual. Entonces, a la hora de analizar los consumos, también tendremos que analizarlos con relación a lo que tengamos, ¿no? Entonces, fijaros que dentro de la comunidad autónoma, esto lo hacemos en Europa o en España, también cambia, pero en nuestra comunidad, o por ejemplo, y ponía aquí un ejemplo de primaria, esto es nuestra comunidad autónoma. En gris es donde están los consumos de antibióticos en primaria. En gris es la media. Fijaros que hay unos departamentos que tienen más, otros departamentos que tienen menos, y lo que tendremos que analizar es en esos departamentos, y para eso PROA de profesionales aterrizados nos podrá explicar, porque a lo mejor es el departamento que tiene más motivos para tener ese consumo. ¿De acuerdo? Si pueden estar bien utilizados y puede haber diferencias muy importantes entre unos y otros, ¿no? Entonces, esa es un poco la reflexión que yo quería hacer del PROA aterrizado de clínicos en un hospital, en una comunidad autónoma, de cómo hay que tener esta visión que es la de optimizar tratamientos. Muchas gracias, Esperanza. Pues si queréis, vamos a empezar a plantear algunas cuestiones, ¿no? Estamos ante un problema de resistencia a antibióticos, que es un problema serio, que realmente es una amenaza global para todo el sistema sanitario. Yo me plantearía, esto que los antibióticos que utilizamos en un momento determinado, nos encontramos con unos microorganismos que han desarrollado mecanismos de resistencia y que va a ser menos eficaz. ¿Hay problemas a día de hoy con algún microorganismo que no tengamos ningún tratamiento con los antimicrobianos? ¿Cómo de frecuente es esto? ¿Existe o no existe? No sé, tengo aquí gente de mi hospital, he comentado, hay microbiólogos que son los que más saben de todo esto, tenemos microbiólogos para que nos digan los mecanismos de resistencia y si no hay. Bueno, vamos a ver. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la cátedra de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud, a GSK, por supuesto, también, y a la Universidad de Valencia, a la Facultad de Medicina. Muchas veces nos llaman exagerados cuando hablamos de resistencia. Dice, no, es que exageráis el problema, realmente no lo estamos exagerando.
Lo podemos ver en los laboratorios de microbiología, en los servicios de microbiología. Sabéis que una de nuestras actividades es hacer antibiogramas, estudios de sensibilidad. Identificamos los microorganismos que están en las muestras y después hacemos un estudio de sensibilidad y trasladamos los datos que encontramos ahí en valores que llamamos de sensibilidad y de resistencia. Hombre, microorganismos que podamos decir panresistentes, que todo el informe de sensibilidad, que habitualmente son unos 20 antibióticos, luego informamos todos o no, dependiendo de cómo sea el perfil. Hombre, afortunadamente de esos no encontramos muchos, pero sí los encontramos también. Sí los encontramos. Algunos de los datos que ha puesto anteriormente Esperanza, en cuanto al consumo de carbapenémicos, es un tema que nos preocupa, ¿no? Dentro de ese grupo tenemos los microorganismos productores de carbapenemasas, ¿no? Fundamentalmente Klebsiella pneumoniae es una enterobacteria que puede producir infecciones, que en aquellos casos donde produce una bacteriemia, puede derivar en una sepsis. La probabilidad que tiene ese paciente con una bacteriemia por una cepa de Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa de tener un efecto adverso, por decirlo de forma elegante, o de que fallezca, que ya es algo que nos puede impresionar más, es aproximadamente de 2 a 3 veces mayor que si tiene una infección por una cepa de Klebsiella pneumoniae con un fenotipo salvaje o con un fenotipo normal. Es decir, que estos microorganismos, como preguntabas, los podemos encontrar. Evidentemente no es algo que, digamos, de todos los que tenemos nos encontramos estas cifras. En este caso concreto que os he dicho de los resistentes a Klebsiella pneumoniae, productoras de carbapenemasas o resistentes a carbapenémicos, España tiene en cepas o aislados de hemocultivos aproximadamente un 5%, que no está mal, un 5%, esto de media. Hay instituciones que pueden tener el 10%, el 15%, y estamos un poquito mejor que otros países como Italia o como Grecia, que pueden llegar a cifras del 25% o incluso superar al 50%. Podríamos poner más ejemplos, pondríamos pues, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, que son también patógenos que suelen acumular de manera sencilla estos mecanismos de resistencia. Tal vez, bueno, desde la parte clínica, ¿no? Nos puedes comentar. Bueno, también agradecer la invitación. Yo vengo de una zona de la medicina que es muy específica, muy concreta, que es la unidad de cuidados críticos, donde van los pacientes que tienen un riesgo de morir y que son recuperables. Y dentro de esos riesgos de morir, la infección, desde luego, es uno de ellos. Y el tiempo corre. Desde el momento en el que aparece la sepsis, la infección grave, debemos poner las medidas necesarias para intentar salvar la vida del paciente. Y la principal es el uso de antibiótico, es utilizar un antibiótico apropiado. Utilizando nuestros conocimientos en función del foco, de las comorbilidades que tiene el paciente, vamos a elegir, sin saber cuál es el microorganismo causante, el antibiótico que creemos más acertado. Y tendremos una elevada probabilidad de acertar si tenemos en cuenta todos esos factores. Pero ahí irrumpe la multiresistencia. El problema del microorganismo multirresistente no es que la infección sea más grave o que sea más virulento. El problema es que la probabilidad de que acertemos va disminuyendo cuanto más resistente es. Ya no podemos utilizar en una neumonía comunitaria la ceftriaxona si tenemos microorganismos que son resistentes, que afortunadamente en ese campo pues esto ocurre menos, pero la infección urinaria con una pielonefritis en shock séptico, que normalmente son enterobacterias, que sea un ble proveniente de la calle es muy frecuente, de modo que eligiendo un antibiótico habitual vamos a equivocarnos. Y cuando llegue el resultado microbiológico, que afortunadamente cada vez llega más pronto porque tenemos más posibilidades de técnicas, entonces cambiaremos el antibiótico. Pero eso supondrá que disminuyamos también la probabilidad de que nuestro paciente sobreviva. Así que esta resistencia nos afecta directamente porque va a afectar el éxito de nuestras decisiones como médicos. Y puede que tomemos la decisión, la elección que creemos que es la más oportuna, pero debido a esta pandemia que tenemos de multiresistencia va a ser equivocada. Y el que va a sufrir la consecuencia de esa elección equivocada va a ser finalmente el paciente. Y esto pues en todo paciente desde luego sucede, en el paciente crítico tenemos menos margen. Tenemos menos margen porque el paciente tiene más probabilidad de fallecer, además en un tiempo corto. Y necesitamos acertar desde el momento cero, desde el principio. O si no,
todo lo que hagamos después, la intubación, la diálisis, el operar al paciente, el colocar un ECMO, no va a servir de nada. Y esto es lo que yo creo que debemos concienciarnos, porque cada vez que prescribamos un antibiótico, si no era necesario, vamos a ahondar el problema de la multiresistencia, y si era necesario, pues tenemos más probabilidad de equivocarnos. Esperanza, si tal vez sería algo similar, aunque de menor que en cuidados intensivos, pero teníamos los mismos problemas, ¿no? La importancia que tendría de elegir antibiótico de forma empírica, aunque luego probablemente quedarían recursos todavía, ¿no?, para hacer el tratamiento dirigido, o habría algún caso que hay que recurrir a medidas extraordinarias, a fagos o... Bueno, eso quizás nos lo hemos dejado un poco en la pregunta que has lanzado, ¿no?, que nos pedías un poco cifras, consecuencias y si tenemos algo nuevo en lo que llamamos el arsenal terapéutico. Desde el año 2010 se han autorizado por la FDA y por la EMA, y es probablemente la cifra exacta, unos 23 nuevos antimicrobianos. Considerando nuevos, lo pongo entre comillas, ¿no?, porque para ser un antimicrobiano nuevo tiene que tener un nuevo mecanismo de acción, una nueva diana, algo que no es parecido o es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a utilizar. Son variaciones que se han hecho en la molécula que permiten que el fármaco pues, penetre mejor, que llegue mejor al lugar de acción, que tenga una actividad intrínseca mucho mejor, que evite una resistencia que estaban presentes con los antibióticos que utilizábamos o que teníamos anteriormente. Y esto nos va a permitir a lo mejor respirar un poco mejor para que puedan llegar otros antibióticos que puedan ser más nuevos en un futuro. El panorama actual tenemos, de esos más modernos, pues algunas cefalosporinas, ¿no?, que tienen un mecanismo un poquito más elegante, por así decirlo, que comparte con varios mecanismos para poder llegar mucho mejor, o las asociaciones de betalactámicos con lo que denominamos inhibidores de betalactamasas, ¿no?, que como sabéis es el mecanismo de resistencia más habitual. Bueno, como digo, eso nos va a permitir evitar algunos de los problemas que tenemos, pero muchas veces no son suficientes y se están ensayando o se están tratando de desarrollar pues algunas de las estrategias que apuntabas, ¿no?, que fundamentalmente es la fagoterapia. Los fagos se conocen pues prácticamente desde hace más de un siglo, incluso el desarrollo se inició antes de los antibióticos, pero se abandonó su desarrollo. Son virus que infectan a las bacterias, que producen la lisis de esas bacterias y que pueden servir o bien solo o de coadyuvantes para los antibióticos para tener un mejor tratamiento. Las vacunas, por supuesto, ¿no? Aquí GSK yo creo que tiene mucha experiencia en el desarrollo de vacunas. Tendríamos que poner la vacuna frente a neumococo, ¿no?, que nos ha permitido reducir la enfermedad neumocócica invasiva, pero también nos ha permitido reducir las tasas de resistencia con neumonía. O ahora está muy de moda, que es la modificación de lo que es el microbioma, ¿no? Incluso hay ensayos, Paula, que se están realizando, no sé si vosotros estáis trabajando o no en ello, de evitar que los pacientes que ingresan en las unidades de cuidados intensivos estén colonizados por bacterias resistentes y multiresistentes, y eso se consigue con la transferencia fecal o lo que decimos el trasplante de microbiota fecal, ¿no? O sea que son estrategias que yo creo que están ahora en lo que es el desarrollo, que también nos van a permitir el mejorar esas cifras de resistencias a antimicrobianos y sobre todo mejorar esta posibilidad de efectos adversos que comentábamos anteriormente. Yo creo que en ese sentido también otra estrategia muy importante es el control y prevención dentro del hospital, ¿no? El control de la transmisión, la detección de portadores, ¿no?, en unidades de alta endemia, pues el tomar frotis de colonización, saber qué lleva un paciente antes probablemente que te desarrolle la infección, por qué está colonizado, el detectar rápidamente cualquier microorganismo que pueda transmitirse en el hospital e incorporar las medidas de aislamiento, el utilizar algo tan sencillo como la higiene de manos, con lo que se sigue insistiendo mucho, porque sabemos que la principal causa de infección en el hospital es la transmisión cruzada, ¿no? Son a partir de un paciente y lo llevamos en las manos y se puede pasar de otro paciente a otro paciente, ¿no? Entonces, el evitar nuevas infecciones es fundamental, y más con todos estos microorganismos multiresistentes, identificar pacientes que puedan estar colonizados, utilizar las medidas de aislamiento y utilizar las medidas de manera adecuada. Esto va a tener un impacto muy importante, ¿no? Es a veces impactos menos visibles, ¿no? A veces estamos preocupados cuando el paciente hace fiebre o tratar la infección, pero evitar una infección conlleva una disminución ¿no?, de la transmisión de antibióticos, del impacto en el microbioma, ¿no? Porque de hecho pues cada vez hay más, sabe que un paciente cuando entra en el hospital a la semana
ya está en muchos estudios, ¿no? Puede estar colonizado por algún puede estar colonizado por Clostridium, por diferentes microorganismos, cómo se va colonizando durante toda su estancia hospitalaria, ¿no? Sí, yo también plantearía otra de las cuestiones, que es que hay veces que los pacientes tienen una infección y recurren. Esto en algunas infecciones es relativamente frecuente, por ejemplo, en las infecciones urinarias de vías bajas, en cistitis en las mujeres, en las que pues un 25% de casos aproximadamente pueden tener una infección recurrente. Yo tengo la impresión de que muchas veces se recurre al antibiograma del episodio actual, pero hay una recuperación a veces un poco dificultosa de lo que ha ocurrido. Y el modelo de valorar el caso concreto con lo que tiene ese momento no cabe duda, pero en determinadas infecciones, como en estas que tienen mayor tendencia a recurrencia, debería de haber, pensaría, ¿no?, que sería idóneo que tuviésemos algunos mecanismos que se nos informaran en función de lo que ya ha ocurrido y no digamos si a lo mejor se aplicaran algunos métodos que pusieran, que ayudaran también cuando el microbiólogo emite un informe que es fundamental, pues que tuviese algo más de la edad, porque al final uno queda y dice, no, cuando una infección de orina de un paciente mayor, pues tiene un porcentaje mayor de blea. No es que solamente son otras cosas que no están ahí metidas, ¿no? La posibilidad de que podamos tener más información, al menos para algún tipo de infecciones, tal vez con aplicación de sistemas de inteligencia artificial. ¿Está muy lejos eso o puede llegar? Yo creo que va a llegar. Yo creo que eso va a llegar. Nos ha cambiado la forma de trabajar. Es decir, aquí hay microbiólogos en la sala. Antes nos costaba Dios y ayuda conseguir la información cuando teníamos una muestra y leer un cultivo microbiológico. Ahora, afortunadamente, con las tecnologías de la información, tenemos un ordenador, tenemos la mesa de laboratorio y estamos consultando continuamente la historia clínica del paciente, precisamente para ver estos episodios y comprender si lo que estamos valorando tiene relevancia o no y modular el tipo de información que vamos a ofrecer. Las infecciones urinarias, yo creo que es uno de los mejores ejemplos. Contabas las recurrencias, ¿no? Podemos hacer multitud de estudios microbiológicos, tenemos que descender un poquito más al microorganismo. Los microbiólogos nos gusta hablar de un concepto de microbiología subespecífica, no es una cepa Escherichia coli, que es probablemente el microorganismo más frecuente que nos vamos a encontrar, pero sí hay determinados microorganismos o determinadas clones que denominamos nosotros de alto riesgo, porque son los que persisten y que acumulan con mayor facilidad los mecanismos de resistencia. Tenemos ahora tecnologías para poder descender a ello. No es informar solamente ese microorganismo con un estudio de sensibilidad, sino también poder descender al mecanismo de resistencia que puede tener y también a decir esa información precisa que puede estar modulando también la evolución de la infección en ese paciente. También hacer un esfuerzo, como decía anteriormente Paula, en lo que es un diagnóstico rápido. Es decir, podemos tardar, ¿no? Cuando medimos los tiempos medios, pues dice, oye, ¿qué tardas en sacar un urocultivo? Pues puedes tardar a lo mejor de media 2 días y medio, ¿no? Aproximadamente. Pero tenemos tecnología para reducir en aquellos casos que realmente tienen importancia esa información que nosotros vamos a dar para poder reducir esos tiempos, ¿no? El código sepsis que tenemos en todos los hospitales te avisa que hay un código sepsis. Ese manejo de la sangre del paciente, lo saben muy bien los bioquímicos con los biomarcadores que se utilizan. Algunos de ellos ya se van a poder hacer a pie de paciente con las técnicas point of care, pero nosotros con ese paciente podemos hacer muchas cosas, no solo con la muestra de sangre, sino muchas veces con otras muestras, una muestra respiratoria, una muestra de orina, donde podemos aplicar técnicas rápidas que no tenemos que esperar a que crezca ese hemocultivo para dar un resultado. Yo quería apuntar con el tipo de pregunta que has planteado, que yo creo que es uno de los elementos clave del PROA y de todo el control de la infección, que es el trabajar multidisciplinariamente. Entonces, antes era cierto que el contacto, por ejemplo, de un intensivista y un microbiólogo estaba bastante lejano, era como cada uno en su mundo y ya me llega la información. Y esto en todos los campos de la medicina, sobre todo del hospital, yo creo que atención primaria también, pero la verdad es que tengo poco conocimiento en ese sentido, es fundamental. Por ejemplo, en mi hospital yo tengo un microbiólogo de referencia y está entre mis contactos favoritos del WhatsApp, por la cantidad de WhatsApps que nos enviamos.
Porque es continuo, o sea, tenemos una reunión todos los días a una hora determinada, pero antes yo ya le estoy diciendo, el de la 4 me puedes hacer un FilmArray que parece que tiene una neumonía asociada a la ventilación mecánica y no saben si ponerle algo normal o algo un poco más, porque el de al lado tiene una AUXA 48, entonces no sé si este tendrá una AUXA 48, y así continuamente. Lo básico para que un PROA funcionara sería ese contacto con microbiología, con infecciosas también, con farmacia también, con análisis clínico también. Entonces, para lograr que las cosas avancen, lo primero es poner el primer ladrillo, y el primer ladrillo, desde luego, es la comunicación entre todos esos estamentos y luego ir añadiendo todas las cosas para el mejorar el diagnóstico y el tratamiento. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Esperanza, de que la multiresistencia se selecciona la cepa porque usamos antibióticos y porque lo hacen ellos de forma natural. Pero una vez seleccionado, a lo mejor es un paciente y luego somos nosotros los vectores que transmitimos ese microorganismo multiresistente a otros pacientes o a otras superficies y de las superficies a otros pacientes. De modo que es básico que se pongan en marcha todas las medidas, que se construya la casa entera para el control de la infección y de la multiresistencia, porque si solo construimos un pilar, se nos va a caer continuamente hacia un lado o hacia otro. Yo creo que quería dar la visión también, porque nosotros tenemos mucha relación con el PROA de primaria, la contraria, estando totalmente de acuerdo con ellos, el sobretratamiento que lleva al sobreutilización de cultivos. Y el ejemplo es la infección urinaria, donde se hacen millones de urocultivos a gente con mínimos síntomas y lleva a dar antibióticos, y muchísimas son bacterias asintomáticas. Y la interpretación de las pruebas, y cuanto pruebas microbiológicas más complejas, mayor interpretación tienes que hacer con el microbiólogo, con los clínicos expertos, para no sobretratar, porque hay un peligro muy grande ahora con el sobrediagnóstico. Y esto, vamos, las úlceras o las cistitis se llevan toneladas de antibiótico en primaria. Todos estos consumos que nos pide que podemos reducir están ahí, ¿no? En todo urocultivo que se pide, sin tener muy claro cuando hay que pedirlo, cuando hay pacientes con una sonda permanente, que estos, pasado 15 días, todo el mundo tiene un urocultivo positivo, ¿no? Entonces, hay que reflexionar sobre las pruebas microbiológicas, cuándo indicarlas y cómo interpretarlas. Y luego, por otro lado, y además lo digo porque la cistitis es un tema curioso, hay 2 ensayos clínicos que se presentaban, de hecho, en el Sociedad Europea, que me parecieron muy curiosos. Cistitis en mujer joven, ensayo doble ciego. Le daban 2 litros de agua, o le daban antibióticos y se curaban igual. Y otro con antiinflamatorios. Estoy hablando de patología de base. Antiinflamatorios versus antibióticos y se curaban igual, ¿no? Quiero decir, hay contextos en gente mayor, pero quiero decir que tenemos que diagnosticar pacientes, que a veces nos perdemos y sobre todo ahora los microbiólogos con las técnicas impresionantes que están desarrollando de PCRs múltiples y tal, conlleva ¿no? Yo creo que una reflexión mayor todavía sobre el diagnóstico, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque creo que hay cosas que no se pueden obviar por mucha inteligencia artificial que haya, que es hacer una historia clínica. Y claro, hay veces que el microbiólogo tiene que trabajar con una muestra que le han enviado, pero aquello lo que necesita es una historia clínica bien hecha. Y esto a veces no se hace incluso ni en las mejores casas, ¿eh? Esta semana había un caso clínico en el New England que era una primera infección por VIH y una sífilis. Y era un paciente con un exantema y, bueno, inicialmente pues había pasado todo por alto y había estado hasta en profilaxis de exposición. Quiero decir que es fundamental y que es un problema la bacteriuria asintomática y la sobrecarga y lo que supone. Yo, por plantear otro tema, Esperanza había planteado que hay que hacer las cosas bien para intentar no transmitir los microorganismos de un paciente a otro, las infecciones nosocomiales. Hay algunos problemas que han funcionado, ¿no? Algunos en cuidados intensivos, como el de la bacteriemia cero, con vías que si se hace correctamente todo el procedimiento y se mantiene, prácticamente asociadas a catéter en ese contexto. Pero lo de la resistencia cero, ¿nos puedes explicar un poco más? Eso, desde luego, todos los ceros son deseos. Deseamos el cero y llegamos hasta donde llegamos. A ver, yo creo que los programas de optimización de antimicrobianos, de resistencia cero, de bacteriemia cero, de humanización, son programas que llegan y que intentan mejorar la situación en la que estamos y que tenemos la tendencia de decir, pero si yo estoy muy bien, a mí ¿por qué me vienes con programas si yo ya lo hago muy bien?
todos somos susceptibles de mejorar. Aunque tenga uno una densidad de incidencia de bacteriemia relacionada con catéter de 1 episodios por 1000 catéteres, todos podemos mejorar. Entonces, el tema de resistencia, desde luego, es el problema que no tenemos aquí. La resistencia afecta a todo el mundo, desde primaria, veterinaria, al hospital, y en la UCI tenemos las peores circunstancias para que esto explote, porque tenemos los pacientes en peor situación, utilizamos demasiados antibióticos, seleccionamos, no tenemos habitaciones individuales muchas veces, hay mucho toquiteo del paciente y el porcentaje de cumplimiento del lavado de manos no es el que debería ser y probablemente es imposible alcanzar el 100% porque eso supondría, leía ayer un artículo, 3,8 horas al día de lavado de manos en un paciente crítico. Si se lava uno todas las veces las manos que debe hacerlo. Pero bueno, la cuestión es que debemos intentar mejorar en todo lo posible y entonces la resistencia está ahí y hay una serie de cosas que hay que hacer. Entonces hay un decálogo de medidas que mejorarían o disminuirían el porcentaje de pacientes que tendrían un microorganismo resistente, tanto en la selección, en la génesis con los PROA, como en la transmisión una vez se ha seleccionado la cepa multiresistente. Entonces se puso en marcha este programa, muchas unidades de críticos se adhirieron, mejoraron las cifras en cuanto a porcentaje de paciente con resistente hasta que llegó el COVID. Y cuando llegó el COVID, que es como una cosa más, pues esto fue al traste. Y crecimos, vamos, como nunca lo habíamos hecho, en infecciones y en resistencia. Y ahora se está retomando. Y desde luego estos programas son mejorables en cuanto al contenido, en cuanto a todo lo que podemos hacer, pero lo que no debemos es dejar de trabajar. Aunque el programa no nos parezca el más óptimo, aunque no nos guste esto o aquello, desde luego siempre tenemos opción de mejorar, entonces si hay una iniciativa hay que unirse a ella, modificar lo que creamos que debamos modificar en cada localidad, pero desde luego seguir trabajando en ello día a día. Y que los programas funcionan, ¿eh? Es decir, lo he dicho antes que la resistencia cero es un deseo, lo tenemos todos. Aprovecho a decir, se ha publicado ahora un artículo que está liderado por el doctor Antonio River en Palma de Mallorca en Pseudomonas aeruginosa. Se ha comparado un estudio reciente, es de ahora, con datos de hace 4 o 5 años y hemos mejorado en resistencia a antibióticos en Pseudomonas aeruginosa. Hemos bajado el número de cepas que son multiresistentes y extremadamente resistentes. Por contra, dentro de las extremadamente resistentes son un poquito más peligrosas porque llevan más carbapenemasas que lo que llevaban anteriormente. Pero la cifra global ha mejorado y eso yo creo que ha sido en parte por los programas cero, por el control de infección que se ha hecho, por los programas PROA. O sea, que tampoco muchas veces damos la imagen de resistencia. Sí, hay resistencia, pero se puede mejorar. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta por parte del público. Adelante. Bueno, esto no era. Con el COVID primaria ha hecho cada cosa, el
Después, de vez en cuando, desde mi punto de vista, estamos hipertrofiando las resistencias, porque muchas de las estadísticas que salen ahí se mezclan portadores con enfermos. Con lo cual, si buscamos sistemáticamente cepas resistentes, no nos encontraremos. Los gallegos decimos, yo no creo en brujas, pero cepas hay. Es decir, si las buscamos, las vamos a encontrar. Entonces, estoy esperanzado, evidentemente, con las resistencias, lo que digo mejor, pero un problema que tenemos es que nosotros atendemos al 5 o 10% de todos los problemas infecciosos de primaria, que son básicamente clínicos y que muchas veces entonces, incidir en primaria me parece absolutamente. Es una de las cosas. Muy bien, muchas gracias, doctor Naveira. Doctor López. Hola, quería preguntar. La prevalencia de infecciones resistentes en los hospitales más grandes, donde hay más servicios de microbiología más potentes, pruebas más potentes o más rápidas, son los hospitales precisamente más grandes donde más problemas hay con las resistencias. ¿Se hace peor en los hospitales grandes que en los pequeños? ¿Cree que la importancia a la hora de seleccionar resistencias es más por el amplio espectro, por el tipo de antibiótico, por no desencadenar a tiempo? ¿Es un problema más de primaria o bien las resistencias más graves que tenemos son las resistencias que vienen de la selección en hospitales? Yo creo que el hospital más grande es más complejo y sus pacientes son más complejos. Y son pacientes que han estado más relacionados, han recibido más tratamientos, sobre todo antimicrobianos, y entonces han seleccionado. Y organizar el trabajo en un hospital más grande es más complejo. Esperanza ha sido capaz de crear un PROA en su hospital, que es bien grande. Pero un hospital como el mío, de momento, no ha sido posible ponerlo en funcionamiento, porque hay demasiada gente implicada probablemente, o no hay los suficientes medios, o hay demasiada carga asistencial. No creo que se haga peor. Creo que las características de los hospitales son diferentes. Y con respecto a quién tiene más multiresistencia, pues, a ver, los grandes, extremadamente multiresistentes, yo creo que son campo de hospital, que proceden del hospital, pero es otras resistencias que son igual de importantes porque el volumen es mucho mayor, como un BLE, eso es más, creo yo, generado en la atención primaria. Yo creo, y bueno, ahora sí el doctor Cantón, el problema de la generación de la multiresistencia es muy complejo, no es tan bidireccional de consumo de antibiótico y producción de resistencias. Puede entrarte una cepa en un hospital y como la Candida auris o como un multiresistente que puede entrar en tu hospital o en un hospital más pequeño. En Orihuela, en Alicante, tiene una cepa de Klebsiella carbapenem resistente que son difíciles a veces de controlar. Quiero decir que es el consumo, es la duración. Por ejemplo, las BLES en la comunidad están muy relacionadas con las quinolonas y las BLES en la comunidad son muy importantes en la comunidad. Sabemos que el microbioma intestinal es ahí donde se están conjugando, produciendo resistencias. Entonces, no hay esa relación tan matemática, ¿no?, entre consumo de antibiótico y producción, ¿no? Y yo creo que en los hospitales condicionan mucho la complejidad del hospital y los pacientes del hospital, donde perpetúan mucho las infecciones y donde son mucho más complejos, pues cambia mucho, ¿no? Sí, hay un concepto que es la densidad de selección. Es un concepto clásico en resistencias. Si tú tienes un espacio, como es la unidad de cuidados intensivos, donde se utilizan muchos antibióticos, el número de pacientes es reducido, la probabilidad de que se desarrolle resistencia en esos pacientes es mucho mayor incluso que si tú estás utilizando antibióticos en primaria, aun utilizándose más antibióticos en primaria, ¿no? Y luego, otra de los problemas que nos enfrentamos muchas veces es a esa complejidad o a la información que necesitamos, ¿no? Voy a poner un ejemplo, está publicado, no voy a dar los nombres de los hospitales, pero fue, por poneros un caso, ¿no? Una persona, un estudiante, se va a hacer un Erasmus a Italia, tiene un accidente de tráfico, es atendida en ese hospital en Italia, en el norte de Italia, todos tienen un problema gordo con las carbapenemasas, productoras de carbapenemasas de tipo KPC. Ese paciente, lógicamente, su familia quería trasladarlo a su ciudad
donde vivía la familia, le trasladan, ingresa en el hospital, por razones que desconozco, a lo mejor no se le prestó demasiada atención, que venía de esa zona problemática en cuanto a resistencia, vino colonizado por una cepa de Klebsiella pneumoniae, productora de una papenemasa de tipo KPC, y se produjo una dispersión importantísima en ese hospital. Pero no solamente eso, sino que se produjo en toda la comunidad autónoma. Y esa comunidad autónoma, cuando sacábamos los mapas, todos nos preguntamos, ¿y por qué esta comunidad autónoma tiene KPCs y no el resto de las comunidades autónomas? Pues era por un problema de control epidemiológico, no era por un problema de utilización de los antibióticos, ¿no? Luego surgieron más problemas, porque luego lo trataban pues, con las asociaciones de betalactámicos con inhibidores, aumentó el consumo, se produjo resistencias a los inhibidores, o sea que esa complejidad nos hace que utilicemos más antibióticos y esa utilización de los antibióticos genera mucha más resistencia, ¿no? O sea que es un problema realmente más multifactorial, como decíamos anteriormente. Ahora mismo lo estamos también observando y están apareciendo alertas en la Unión Europea con la situación, bueno, no sé si llamarla política, con la guerra de Ucrania. Las personas que vienen de allí, sobre todo los que vienen a atenderse a los hospitales españoles, que pueden ser pues, heridos de guerra y tal, ojo, porque vienen colonizados y lo hemos visto. Hombre, estando alertados, pues tú puedes poner medidas epidemiológicas y manejo, hombre, no iba a decir exquisito, pero un manejo de ese paciente con un control adecuado para que no haya una dispersión. Si tienes la mala suerte de que se te produzca una dispersión, pues ya tienes un aumento de cepas multiresistentes que luego sales en la fotografía diciendo este hospital tiene más resistencia que el hospital que está al lado. Por poneros un ejemplo, ¿no? Bueno, por tocar el tema más de primaria, ¿no? Porque hemos visto el problema grave que supone en los hospitales, no digamos en las unidades de críticos comiales, los problemas de resistencia, pero donde más antibióticos se utilizan probablemente sean en infecciones no tan graves, ¿no? E incluso en pacientes, en el hospital se utiliza mucho, pero en pacientes que tampoco están infectados, que se utiliza como profilaxis, ¿no? Vayamos a primaria. Reyes había comentado que se han puesto en marcha algunas iniciativas en primaria que podrían ser beneficiosas en este sentido para controlar la resistencia antimicrobiana. Y era el llevar pruebas, digamos, rápidas, de diagnóstico rápido, para utilizar antibióticos cuando sea necesario y no utilizarlos cuando no lo sea. Bueno, yo preguntaría, ¿cómo veis este problema? ¿Cómo está? ¿Se ha llevado realmente a los centros de primaria? ¿Ha supuesto algo desde que están o no están todavía? En nuestro departamento y en la Comunidad Valenciana y bueno, en las otras comunidades, pero lo que conozco, a ver, una de las principales preocupaciones en primaria es la infección respiratoria, que sabéis que la mayor parte es viral. Entonces, hay dos pruebas que yo creo que son fundamentales tener. Uno es para la clínica de faringitis, cuando tienes los criterios clínicos, hacer el test del estreptococo, ¿no? Esto es un test muy sencillo, es un test antigénico muy fácil y que además, dentro del contexto de las características clínicas del paciente, si lo utilizas bien, te puede hacer darle tratamiento antiinflamatorio y saber que no tiene una infección y no necesita antibióticos, porque toda faringitis se trata con aumentine, además, ni siquiera amoxicilina o aumentine. Entonces, un programa de... Pero no solo es llevar la técnica primaria. O sea, lo que hay que hacer es reunir. Nosotros en el programa de primaria lo que tenemos es un referente en cada centro de salud. Lo reunimos. Entonces, uno de ellos además hace formación de cómo manejar las faringitis, ¿no? Y entonces, cuándo se va a hacer la prueba y qué antibiótico se va a dar si fuera positivo, que sería amoxicilina o penicilina, y cuándo no hay que dar antibiótico, ¿no? Entonces, no es solo poner una prueba, es poner una prueba, es hacer la formación y además evaluar después cómo ha ido, ¿no? Nosotros nuestra experiencia es muy buena, además con calidad microbiológica, porque nosotros luego hacíamos un testeo con microbiología para asegurarnos que nos estaba funcionando bien, porque también hay un peligro en utilizar bien estas pruebas. Quiero decir que no es llevar una prueba, es llevar una prueba, es validarla, formar a la gente y ver la evolución. Y otro gran ejemplo es el COVID. Todos los centros de salud tienen antígenos de COVID. El que tú vayas ahora con Clinical, te hagan un antígeno, seas positivo, eso está evitando muchos antibióticos también, ¿no? Quiero decir, hemos aprendido, y probablemente en la gripe, el problema que tenemos en la gripe es que el antígeno no funciona todo lo bien que quisiéramos, pero ojalá hubiera pruebas rápidas
que nos permitieran distinguir toda esta infección viral, porque la infección respiratoria sabemos que un porcentaje muy, muy alto, incluso en neumonías, es viral, no bacteriano, ¿no? Entonces, yo creo que se están poniendo en marcha en muchos sitios, hay que hacerlo de manera dentro de un programa, no como una técnica llevada, con formación adecuada y con una evaluación adecuada de los resultados. De acuerdo. Sí, doctor López. Tienes micro ahora. Sí. Con respecto a las pruebas microbiológicas, por ejemplo, estás hablando de antígenos, ¿qué papel creéis que tiene el panel de virus, por ejemplo, en las infecciones respiratorias, los microarrays? ¿Creéis que puede ser coste efectivo en algún momento o puede ahorrar antibióticos de verdad? Sí, a pesar de tener las pruebas como el antígeno y la PCR, todavía tenemos todos los pacientes que ingresan con COVID y gripe ingresan con antibióticos puestos, entre ellos la citromicina, que no tiene ningún papel actividad, absolutamente, ya lo hemos demostrado hace tiempo. Luego, ¿qué papel creéis que debería prohibirse hacer los sedimentos urinarios indiscriminadamente en urgencias? ¿Qué papel a todos los pacientes mayores que están sedados hay que hacerles un seguimiento urinario de screening? A ver, nos estás preguntando un tratado de infectología. Entonces, yo lo que te recomiendo, o sea, lo que creo que es fundamental, y por eso los PROA, es que evalúes en tu hospital dónde está el problema. Entonces, nosotros cuando vimos el consumo de acitro en primaria, ¿qué hicimos? Hicimos unas cosas muy bonitas de no hacer, y no hacer dexametasona, no hacer acitromicina, no hacer, no me acuerdo ya qué más. Y lo difundimos en todos los WhatsApp del hospital y del medio, y no hacer, y la gente vio no hacer acitromicina y bajó el consumo. Quiero decir, ¿qué te digo con esto? Evalúa en tu grupo cuál es tu problema en el hospital. Oye, los COVID, y eso lo vas midiendo y dices, ¿qué acciones puedo hacer? Pues mira, ¿quiénes son? Lo están poniendo en interna, en neumo, en urgencias. Pues vamos a hacer una sesión. Oye, el COVID no se trata con acitromicina, no se trata con dexametasona cuando no hay que poner. ¿Cuándo hay que hacer un sedimento? O sea, el problema de los sedimentos y las orinas, pues hay que ir a urgencias y hablar y hacer sesiones y con ellos mismos evaluar qué significan los leucos en orina, qué significa, cómo se diagnostica una infección urinaria. ¿Sabes? Quiero decir, de todo esto, de hecho, hay PROAs, acciones PROAs, porque son estas acciones conjuntadas, que no es que las hagas tú, como desde infecciosa, sino las haces con el microbiólogo, el farmacéutico, los de más allá, y lo hay para neumonías, para cortar tratamientos. La neumonía podemos ir a 5 días. En mi hospital se trata mucho, pues vamos a hacer un programa de intentar acortar la neumonía a 5 días. ¿O cuál es el problema? ¿Sabes lo que os quiero decir? O sea, identifica el problema en tu grupo, de manera con todos, tomar unas decisiones, consensuar cómo se va a poner y llevar ese protocolo al hospital, a los sitios calientes, en función de la patología que estés reflexionando. Yo quería añadir con el tema de las pruebas maravillosas de biología molecular, que nos adelantan mucho el tratamiento y que pueden ser muy útiles, pero que también es un peligro. Y entonces, por ejemplo, en urgencias de mi hospital no hay paciente que no entre tosiendo, que no se le haga una prueba, un panel completo de virus respiratorios. Y además, nadie ve el día después el resultado, porque no saben dónde ingresa o incluso se va a casa y no se ve después. Y, en fin, y el manejo del tratamiento antibiótico no va parejo al resultado de esto. Entonces, es lo que decía Esperanza. Las pruebas son muy buenas, pero lo que hace falta es un contexto en el que se ponen en marcha. Un contexto, es decir, cuando la pido, no la voy a pedir siempre, la voy a pedir cuando voy a hacer un cambio en mi estrategia diagnóstico-terapéutica en función del resultado, si no, no la pido. Y valorar después, como decía Esperanza, también los resultados que van saliendo. En mi UCI también me sucede. Todos los pacientes tienen mocos cuando están intubados y la inmensa mayoría de ellos tienen una bacteria patógena en su árbol bronquial que no debería estar ahí, pero el microbioma respiratorio también se ha ido a la porra. Entonces, se piden film arrays de neumonía asociada a la ventilación mecánica. El diagnóstico microbiológico es para confirmar un diagnóstico clínico. Si no hay diagnóstico clínico, no se debe pedir ninguna prueba microbiológica, ni un bronco aspirado para saber qué es lo que hay ahí, por lo que pueda ocurrir después, pero esos son los de vigilancia. Pero desde luego todas estas pruebas, que además son caras, pues hay que hacer una estrategia para colocarlas correctamente.
esa estrategia, lo diré simplemente cómo se llama, porque hemos hablado de los PROA. PROA es la utilización optimizada de los antibióticos, ¿no? Va dirigida más a los antibióticos. Aquí hemos acuñado el nombre de PRODIM, ¿no? Que son las pruebas de optimización del diagnóstico microbiológico, que es exactamente lo que estaba definiendo Paula. No se trata de gastar menos, se trata de utilizarlo más adecuadamente para los pacientes que se van a beneficiar de esa información. Realmente lo que haces es, finalmente, es un trabajo de coste-efectividad, pero buscando la eficacia clínica de esa prueba diagnóstica. Muy bien, pues yo creo que con esto damos por terminado la mesa. Muchísimas gracias a todos los ponentes por su excelente participación. Muchas gracias. Bueno, ya nos acercamos al final, pero nos queda todavía una mesa. Es sobre la necesidad de innovación terapéutica. Para ella contamos con la doctora Sandra Sistiaga. Ella trabaja en investigación clínica en GSK y bueno, es de las personas con mayor conocimiento en esta área de su compañía aquí en este momento para contarnos cómo nos encontramos en cuanto a innovación terapéutica. Habíamos planteado también que no hiciéramos una exposición formal, sino algunas preguntas y que nos fuese contestando su opinión con respecto a ello. Si quieres, puedes dar. ¿Me oís? Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Sandra, por estar aquí. Bueno, podríamos plantearnos cuál es la estrategia de GSK, ¿no? Una compañía biofarmacéutica que ha priorizado inmunizaciones en vacunas y utilización de antiinfecciosos, un campo en el que se ha dedicado para hacer frente a una pandemia silenciosa como los patógenos multiresistentes. Bueno, ante todo, gracias por invitarme y gracias por la presentación que me has hecho, que realmente no sé si experta, pero bueno. Sí. Bueno, en GSK tenemos un abordaje, yo diría, multifuncional, ¿no? Por un lado, el desarrollo de fármacos antibacterianos que actúen frente a bacterias multiresistentes. Y en esta línea tenemos un medicamento que además está en una fase de desarrollo muy avanzada, que es la gepotidacina, que no sé si habréis oído hablar, pero bueno, la idea es va con la indicación, la idea es desarrollarlo, se está desarrollando la indicación de gonorrea y también de infección del tracto urinario. La administración es por vía oral y bueno, tenemos los ensayos clínicos en fase 3, están ya muy avanzados y bueno, esperamos que podamos tenerla disponible en breve. Por otro lado, una línea de investigación súper importante es la prevención, que ha salido varias veces a lo largo de esta mesa, de esta sesión. Y yo creo que esto pues, es un área que realmente hay que potenciar, ¿no? Porque todo lo que podamos prevenir, realmente pues, vamos a evitar ahí el uso posterior de antibióticos, ¿no? Y en este sentido también en GSK tenemos el desarrollo de vacunas pues, en diferentes fases, desde fase 1 hasta fase 3. Y concretamente la que tenemos quizá más desarrollada es una vacuna también frente a la gonorrea, una vacuna monovalente frente a gonorrea, ¿vale? Que vamos a empezar ahora los ensayos, que el primer ensayo clínico aquí en España, pues este mes, en breve, ¿vale? Y luego, por último, también desde el Centro de Salud Global, pues también hay una apuesta muy fuerte por la investigación en este sentido y se está trabajando en la identificación de moléculas diana y de moléculas cabeza de serie, en concreto para la tuberculosis, ¿vale? Una enfermedad que sabemos que en el tercer mundo pues es una causa, en todos los sitios, pero especialmente en el tercer mundo es una causa de enfermedad muy importante, ¿vale? Así es que, bueno, desde estas tres, digamos, líneas es desde donde GSK estamos investigando fundamentalmente. Yo creo que se ha dicho que la investigación en antibióticos es poco rentable para las compañías porque no es realmente donde se obtienen los mayores beneficios. También es cierto que es, digamos, no grandiosa, ¿no? En comparación con otras áreas de investigación como puede ser la inmunoterapia o la oncología, pero bueno, la realidad es que vuestra compañía la hace, la está haciendo y bueno, y es de agradecer, ¿no? Pero ¿qué crees cuáles son las limitaciones realmente para que no se haga más innovación en antibióticos? Vale, pues yo creo que aquí hay varios problemas. O sea, por un lado es, el desarrollo de fármacos lleva tiempo y lo hemos visto y la pandemia, en este sentido, la pandemia de COVID, yo creo que ha acelerado, una de las cosas buenas que nos ha traído es
pues acelerar el desarrollo de medicamentos, ¿no? En este sentido, somos capaces de tener vacunas en muy poco tiempo y bueno, pues parece que esto se va acelerando, pero es verdad que el desarrollo medio de un fármaco son 10 años, ¿no? Entonces, las resistencias antimicrobianas se generan muy rápido, entonces muchas veces no somos capaces de ir al mismo ritmo la generación de la nueva molécula con el tiempo en que se genera la resistencia, ¿no? Y a lo mejor cuando llevas a tener el medicamento es que ya hay una resistencia. Y luego, por otro lado, también hay veces que, a nivel de inversores no es atractivo invertir en este tipo de medicamentos, primero porque cuando aparece un medicamento que realmente es potente, es un medicamento que, digamos, se reserva, entre comillas, o se guarda para un uso restringido cuando realmente hay una necesidad. Y, por otro lado, también se compite con medicamentos se compite con los genéricos y con medicamentos tradicionales. Entonces, al final, pues muchas veces el retorno de la inversión no es rentable, digamos, ¿no? Entonces, también comentar en este sentido, bueno, que hay alianzas, o sea, GSK no todo lo está desarrollando, muchas veces llega a alianzas con pequeñas compañías biofarmacéuticas y también hay alianzas, hay una unión de compañías biofarmacéuticas europeas también para desarrollar planes de fomento y de inversión en I+D que permita también, bueno, pues investigar en estas resistencias antimicrobianas que realmente son un problema real y un problema global. ¿Existen ya resistencias a gepotidacina en algunas de las cepas analizadas? Que sepamos, no, ese dato no lo tengo. ¿Cuál es la importancia de una visión global de salud global en todo el tema del desarrollo de antibióticos? Quiero decir que lo que está ocurriendo a lo mejor de resistencias o la falta de antibióticos en un área que parece muy alejada, que ocurre en Asia, es algo que se tiene muy en cuenta porque puede variar rápidamente, o los abordajes hacen un poco más dirigidos a las áreas posibles de mercado. No, yo creo, desde que he comentado, ¿no?, que en la parte de salud global también está el desarrollo se está buscando candidatos para tuberculosis en el tercer mundo. O sea, que en ese sentido yo creo que sí que se invierte ahí. El tema es que es verdad que vemos que se sabe que en el tercer mundo el problema de las resistencias antimicrobianas quizá es todavía mayor, en toda la zona del África subsahariana, en el sur de Asia. Y bueno, pues es verdad que al final yo creo que lo que hace falta también, que ha salido en esta sesión, estas jornadas, son la importancia de la educación y de la concienciación en todos los niveles, ¿no? Entonces, bueno, pues en los países en vías de desarrollo, también el uso de los antibióticos y antifúngicos en la agricultura y en la ganadería pues también hace que aumenten las resistencias antibióticas. Y luego después también, pues muchas veces en estos países se dispensan antibióticos sin necesidad de receta, ¿no? Directamente el paciente va al farmacéutico, que además es su primera vía de contacto, y bueno, pues describiendo los síntomas no hay necesidad de una prescripción oficial y se dispensa, ¿no? Entonces, el medicamento. Y por otro lado también de educación, pues a nivel también de los profesionales sanitarios, ¿no? De realmente pues analizar cuáles son los síntomas que tiene ese paciente y si realmente es necesario la prescripción de tratamiento antibiótico, ¿no? Bueno, sé que hay programas de desarrollo, hay programas de concienciación en diferentes países, como puede ser en Ghana, y se ve que funcionan. Luego yo creo que también ese es un poco el futuro y la dirección en la que hay que ir viendo. Y desde esa estrategia de una sola salud, ¿harían falta más antibióticos, una diversidad de antibióticos en ganadería? Porque sería menor la presión de selección, ¿no? Porque se utilizan menos antibióticos que en salud humana, ¿no? Bueno, yo no sé, a lo mejor también hay, no sé si más antibióticos, pero también un uso también quizá más racional de los antibióticos, ¿no? Y más, bueno, pues viendo realmente pues si es necesario ese antibiótico o no, ¿no? Yo creo que es un poco la aproximación pienso que debería ser similar. Muy bien, pues si quieres añadir algo más con respecto a la posición, ¿no?, de GSK en el tema de las resistencias antimicrobianas. Nada, pues bueno, yo de nuevo agradecer estar aquí, ¿no? Y bueno, creo que el papel que pueden tener las vacunas, ¿no?, pueden ser muy importantes, ¿no? Esta vacuna, pues frente a gonorrea, vacunas frente a patógenos que ya están, pero que se mejoren, y en ese sentido también habrá que analizar muy bien la vacuna o cuál es el tipo de patógeno frente al que queremos actuar, ¿no? Pues no es lo mismo
frente a un patógeno que ya tiene una vacunación establecida, ¿no? que aquí bueno, pues habrá que analizar, habrá que probablemente vacunar a todos los grupos, que un patógeno emergente nuevo, ¿no? En ese caso la estrategia de vacunación tendrá que ser otra, o que un patógeno que está sobre todo en un medio hospitalario donde probablemente habrá que vacunar más a personas mayores, ¿no? Pero creo que también en este sentido la prevención también será muy importante y el desarrollo de vacunas, porque al final también va a ser lo que va a ayudar a limitar, ¿no? Estas resistencias antimicrobianas. Si dejamos, si vamos limitando los patógenos que hay, conseguiremos también reducir este problema. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que estamos bien de tiempo y gracias por tus comentarios. Muchas gracias a todos. Bueno, estamos llegando ya al final de la sesión. Hemos cubierto el tiempo. Espero que haya sido de interés todas las comunicaciones que se han hecho y el debate sobre un tema de enorme importancia, que es la resistencia antimicrobiana. Me tocaba a mí hacer algunas conclusiones, voy a ser muy breve, pero porque creo que se ha ido desgranando con bastante claridad estos temas. El primero es que la resistencia antibiótica es un tema real, preocupante, y que se admite que realmente es una de las amenazas que tiene la salud pública. Parece ser que va creciendo, que pese a los esfuerzos que se hacen es un tema que no está controlado, que es responsable de 1,27 millones de muertes en la actualidad, o al menos eso es lo que se estima que puede ocurrir, y que esto va a ir a más si no se toman medidas, pudiendo llegar a cifras pues, mucho mayores. Es necesario concienciar a los profesionales, pero no solamente a los profesionales de la medicina, sino también de la ganadería, de la agricultura y a la población en general, porque hay veces hay que tomar medidas para usar adecuadamente los antibióticos e intentar controlar las resistencias antimicrobianas. Esto se basa en una visión de una sola salud, One Health, en la que el consumo de antimicrobianos no puede verse solamente como el factor de prescripción de un médico a su paciente, sino que tiene en cuenta otros aspectos como es la ganadería, la acuicultura, y los ecosistemas, porque realmente los microorganismos que forman parte de las personas que damos antibióticos se excretan, van y forman parte de nuestro ecosistema. Es necesario para ello promover el uso responsable de antibióticos. Se han desarrollado algunas estrategias, entre las que se encuentran los PROA, los PRODIN, para que seamos conscientes y revisemos la actuación que estamos haciendo nosotros. Insistir en que los antibióticos son los únicos, los antimicrobianos en general, los únicos fármacos que tienen un efecto no solamente para la persona que se le dan, sino a través de su microbioma, tiene un efecto también para los demás, y por eso es absolutamente necesario el ser muy conscientes de cómo los utilizamos. Y además es necesario que exista mayor investigación y desarrollo en nuevos antimicrobianos. Es muy limitado, algunas compañías están haciendo un esfuerzo, como ha demostrado aquí GSK, pero esto queda todavía insuficiente y es necesario de la cooperación de todos y de medidas de la Administración para facilitar la innovación y el desarrollo en este campo. Y yo creo que esto es lo que quería resaltar como puntos fundamentales. Daros las gracias a todo el mundo por la asistencia y damos por finalizada esta jornada. Muchas gracias.